mientras la búsqueda de Emiliano Sala se reactivó tras la aparición de 2 cojines que pertenecerían al Piperpa 46 Malibu que trasladaba al futbolista argentino. L'Équipe publicó un revelador correo electrónico en el que William Kay, quien ofició de intermediario en el pase y quien junto a su hijo Marc contrataron el avión que perdió contacto en el Canal de la Mancha, le ofrece sus servicios al goleador para desembarcar en Cardiff. Emiliano, mi nombre es William Kay. No estamos interesados en sus pertenencias personales, finanzas, vacaciones, niñeras, no es nuestro problema. Permítanos presentarle la forma en que operamos y cómo llegamos a esta saga de Cardiff City. Trabajamos para clubes en Francia y para jugadores que quieren ser transferidos a Inglaterra. En lo que a usted respecta, hemos hablado con todos los clubes, incluidos Manchester, Chelsea, Liverpool. Creemos que podrías terminar en esos clubes, arrancó el mensaje que le envió el 6 de enero. El empresario de 52 años, en la carta, afirmó haber participado en contrataciones de futbolistas de renombre, como Didier Drogba, Nicolas Anelka, Dimitri Payet, Jean-Michel Sergio, Frank Zambo Anguissa. Al final solo les interesa el dinero. Lo que, por supuesto, todos queremos, por eso nos gusta trabajar solo con los clubes. No hay sentimiento, solo estamos haciendo negocios, le explicó a Sala. Kay también reconoció haber mentido con supuestas propuestas de otros clubes para intentar elevar su cotización. Se ha dicho que Cardiff no te interesa, pero ese es probablemente nuestro error, porque filtramos en los medios que otros clubes como West Ham y Everton te quieren solo para estimular el interés en ti. Así es como trabajamos y eso puede ser mal interpretado por el jugador. Pero sin ese zumbido nadie te conocería. Porque, honestamente, nadie sigue la competición francesa. Su hijo Marc Kay admitió en declaraciones a Sky Sports que participó de la negociación y que fue el encargado de contratar el Piperpa 46 Malibu a pedido del goleador y su agente. Puedo confirmar que cuando Emiliano y su agente, Mason Diaye, me manifestaron su deseo de viajar a Nantes después de su cita médica y de firmar el contrato, comencé a buscar un vuelo privado para llevarlo a Nantes el sábado por la mañana, declaró el hombre de 32 años. Tras la filtración de este mail, Tierno Seidi, histórico representante de Didier Drogba, le afirmó al L'Équipe que William Kay nunca ha estado directamente vinculado a las transferencias de Drogba. Y luego, agregó, puede que haya usado su nombre para atraer a otros jugadores, pero está totalmente fuera de lugar y está mal. El ex Chelsea, por su parte, utilizó su cuenta de Twitter para desligarse de la figura de Kay. Así que este caballero fue mi agente, escribió acompañado de un emoji de una cara pensativa. Además, sostuvo, qué total falta de respeto, todo esto para cubrirse.
Quiero mantenerme alejado de estas mentiras almohadillas y pray for Salao. William Kay y Mark Kay son empresarios vinculados mayoritariamente al fútbol. Tienen una empresa con sede en Glasgow llamada Excel Food, según Wales Online. La mayoría de las transferencias de jugadores que han realizado fueron entre en la Ligue 1 de Francia y la Premier League inglesa. Mark cuenta con una licencia de representante de la FA, la Asociación de Fútbol Inglesa, cuyo número para operar es IMS 000486. También posee vínculos con las compañías de bienes raíces Vautry Sports Village Ltd. Y Vautry Leisure Park Ltd. Dentro de su cartera de clientes se encuentran, según el sitio Transfermarkt, James McArthur, mediocampista del Crystal Palace, Scott Brown, volante del Celtic. Uno de sus pases más importantes fue el de Dimitri Payet, del Marsella al West Ham en 2015 a cambio de 10,7 millones de libras. También sobresale la presencia de los hermanos de Mark, Paul Kay, FC Morecambe, de la League 2 inglesa, y Jack Kay, en el U23 del Cardiff, justamente club donde fue transferido Salah. Justamente Jack también tomó importancia en esta historia, luego que la BBC filtrara los chats que mantuvo con Emiliano Sala, en los que le ofrece la posibilidad de viajar gratis en un avión privado de Cardiff a Nantes para despedirse de sus ex compañeros de equipo y el vuelo de regreso a la ciudad galesa para estar a tiempo para su primera práctica a cambio de que le haga hacer muchos goles. Mi papá me ha dicho que te vas a ir a casa mañana. Podría conseguir un avión para llevarte directamente a Nantes y regresar el lunes a la hora que te convenga, para que puedas llegar a entrenar el martes, le escribió el menor de la familia Kay al argentino. Más sobre este tema. No hay sentimientos, son solo negocios. El mail que habría recibido Emiliano Sala de parte del intermediario en el pase al Cardiff City, la trastienda del vuelo. ¿Por qué Emiliano Sala decidió viajar en el Piper PA 46 Malibu?